Arenas que la vida se llevó. Arenas que mis pensamientos hoy les vuelve a traer. Hoy les presento Volver. Evaristo volvió a la ciudad, largo tiempo deambulando por el interior, y un afincamiento de 4 años en la hermosa Misiones lo habían casi desarraigado de su Buenos Aires querido. Es que Evaristo se fue muy cabrero de la Reina del Plata y quiso así borrarse de todos y de todo lo que tan profundamente hería su sensibilidad. Y la capital para ese entonces se le figuraba una monstruosidad tan golpeadora que lo habían dejado contra las cuerdas y al borde del nocaut. Distintos reveses, desempleo, amores contrariados y una cada vez más fría y agresiva ciudad terminaron por derrumbarle la moral al bohemio y manso Evaristo. Porteño y sentimental, estaba formado en la sencillez del pueblo y con toda esa hechura que el tango desde la cuna le fue inyectando a través de aquella querida radio a válvulas, único lujo en su muy humilde niñez, y que con esa magia en 2x4 fue nutriéndolo de autenticidad, de inmediata identificación con todo lo suyo y con esos códigos de honor con los cuales se modeló y rigieron para siempre su vida. Por eso, en el largo viaje en tren desde Posadas, contaba con mucho tiempo para pensar qué le depararía al destino en ese anhelado regreso. Y es que las alarmantes noticias que llegaban a la bella provincia de la Tierra Colorada, del verde brillante en la vegetación y el puro azul del cielo, eran cada vez más inquietantes. Y aunque el ahogo económico afectaba a todo el país, esos asesinatos a mansalva, esas brutales violaciones y toda la violencia desatada formaban un cuadro apocalíptico que lo afectaba muy particularmente. ¿Por qué querer volver entonces a ese loco mundo del cual había huido 5 años atrás? ¿Y por qué irse de Posadas, yéndole bien las cosas, con más satisfacciones que problemas? Estas y otras similares preguntas se la formulaban reiteradas veces muchos de los tantos que lo estimaban, perplejos por su drástica decisión. Y esos mismos interrogantes, él los reelaboraba para hallar en sí la verdad de su retorno. ¿Sería acaso la tan temida soledad que tras la muerte de su madre se acentuó peligrosamente? ¿O estaría acaso motivado en ese inexplicable llamado interior que desde lejos parecía sugerirle: volvé, volvé? Evidentemente las respuestas tenían que estar en Buenos Aires, y para allá por fin marchaba. El tren Gran Capitán, atravesando penosamente las tierras correntinas, le mostraban a Evaristo los renovados paisajes que, siempre iguales, se proyectaban tras las sufridas ventanillas. Esos mismos ancestrales lugares que proponían per se toda la legítima herencia guaraní, ya también irremediablemente metida en su alma. Y es que el conjuro de Yapeyú, Itatí, Chamigo y todas las particularidades de esa gente simple y nuestra, con retazos de la patria grande, se entroncaba muy profundamente
con su formación sanmartiniana. Serás lo que debas ser, o si no, no serás nada. Y ese embrujo del litoral, del zapucay y el chamamé había comulgado definitivamente en él a través de la evangélica poesía del padre Julián Cini y el canto visceral de los de Imaguaré. Ese era el equipaje más rico que el porteño Evaristo traía del interior. Descubriendo los paisajes, había descubierto a su gente. Conviviendo con su gente, comprendió su música y cultura y pudo así, recién, valorar lo que existe más allá de la General Paz y lo que es el verdadero federalismo. En Concordia bajó a estirar las entumecidas piernas por el largo andén. El tren llevaba ya 3 horas de atraso y eso lo distanciaba aún más de Chacarita. No pudo evitar recordar, como cada vez que se le cruzaba ese nombre, los dolorosos momentos vividos 40 años atrás, cuando siendo un niño tuvo que frecuentar, por la inesperada muerte de su hermano mayor, la necrópolis porteña. Ah, si viviera Cholo, se decía, cuánto hubiera cambiado su vida y la de su familia. Cuántas veces su añorado hermano lo llevó de la mano, mostrándolo orgulloso y vaticinándoles a todos el gran futuro que en las artes iba a tener su hermanito genio. Cuánta falta que después le hizo a Evaristo esa mano, ese apoyo moral y esa gran confianza que en él tenía su hermano guía. Y volvió a preguntarse una vez más, ¿habría cambiado realmente su existencia viviendo su hermano? ¿O esa pérdida irreparable lo había dejado suspendido para siempre en la niñez? La repicante y nerviosa campana de la estación entrerriana llamando a reanudar el viaje lo sacó de su ensimismamiento y lo hizo correr a ocupar su lugar. A las 17 horas del 3 de mayo de 1990, un día después de salir de Posada, Evaristo entraba con el Urquiza a la estación terminal Federico Lacroce. Había vuelto, estaba de nuevo en la capital y lo esperaba lo conocido, lo calculado o incluso también lo imprevisible. Pero ¿qué importaba si ya estaba jugado? Después de todo, ¿no era él un legítimo producto de Buenos Aires, alguien hecho a su imagen y semejanza? Fiel consigo mismo, como orgulloso gustaba justificarse, asociándolo inmediatamente a aquel pintoresco conmigo y sinmigo que popularizara un conocido político de Avellaneda. La brava y vieja parroquia del caudillo Barceló. En los tiempos de Carlitos, del Comité Conservador y de las empanadas, taba, vino, cuchillo y rullerito. Evaristo tenía muchas facetas, pero nadie podía negarle su porteñismo. Sin alardes, pero con convicción, bien supo demostrarlo en todo su exilio provinciano, a pesar de los problemas que le trajo ser tan auténtico. Claro, es que allá donde fueres, haz lo que vieres, aconseja el sabio refrán. Pero ese no la iba con él. Prefería mucho más el que determina genio y figura hasta la sepultura. Y la sepultura sería Buenos Aires.
De lo primero que Evaristo gratamente se sorprendió, apenas ubicado en un hotel familiar de Caballito cercano a su Flores natal, fue oír a través de su pequeña, inseparable radio a transitores tangos por todo el dial. Hasta descubrió una FM dedicada exclusivamente al tango. Fue como reencontrarse con algo muy suyo y querido que, perdido en los tiempos, de pronto, como en un milagro, reaparece. Ese recibimiento en tangos lo beatificó. Creyó estar en el buen camino, que el haber vuelto sería promisorio y que ya no habría más penas ni olvido. Los días posteriores se fueron sucediendo en la búsqueda del reintegro a su ambiente natural. Con agrado comprobó que aún no lo habían olvidado. Aunque el cambio era muy grande, tanto como el haber pasado de la tropical Misiones al anticipado invierno de Buenos Aires, aunque esto no lo afectaba. Por el contrario, auténtico hombre del sur, esas primeras brisas frías eran verdaderas caricias que envolvían a este regresado porteño. Si justamente la despiadada sustitución de nuestra cultura en los medios de comunicación en los últimos años fue uno de los motivos que más contribuyeron a su partida, si hasta en los programas de la madrugada, último reducto del tango y el folclore, nos los habían borrado sistemáticamente. Y para estas cosas, nadie mejor que Evaristo. Conocía muy bien la influencia de los medios y su empleo táctico para colonizar culturalmente a los pueblos. Y en la amplia pieza del hotel, típica casona de principios de siglo, con gruesas paredes, piso machimbrado en pinotea, altas puertas, ventanas de 2 hojas, amplio montante y cielo raso encofrado a más de 4 metros de altura, todo un verdadero templo de bulín. Evaristo apagaba los últimos rumores de chotis, guaraña, galopa y chamamé por el religioso ejercicio de radio, mate y tango. Su pequeña cantora, clavada permanentemente en las audiciones tangueras, le daba de nuevo, y como nunca, el pulso más preciso a su sentir, y con toda la banda de sonido de Buenos Aires. Se embalaba Evaristo. Si tuviera ahora una de esas radios de antes, con aquellos cachos de parlantes por donde salían todas esas grandiosidades que tan profundamente habían deleitado sus frescos y muy afinados oídos de niño. Qué hermoso sería volver a escuchar como entonces los profundos graves del contrabajo, la amplitud sonora del piano, las acariciantes majestuosidades del cello, el dramático rezongo del fuelle y las exquisitas finezas de los violines. Todo aquello que en vivo y en directo, o desde los originales recién grabados 78, le habían llegado hasta el alma, a través del éter, y por obra y gracia de las radios valvulares. Y se extasiaba entrecerrando los ojos para buscar mejor, en lo más profundo de sus recuerdos, aquellos sonidos tan puros. Hasta que la pava, sobre el calentador a querosén, estufa y cocina según el caso, le bocinaba que el agua estaba por hervirse.
Entonces Evaristo, volviendo a la realidad, volvía a cargar el mate, y mientras escuchaba a las grandes voces y orquestas del 40, filosóficamente sonreía. Su bulín no podía tener más contradicciones. Era todo un cambalache donde lo antiguo se mezclaba con lo moderno, el orden con las desprolijidades, la sublime pureza con las eróticas seducciones, en donde las elaboradas exquisiteces se alternaban con los prolongados y obligados ayunos, y la febril creatividad artística con el más cumplido de los errantes abandonos. Y es que para soñar con fortuna, fama y laurel, para ser realmente lírico, hay que tener mucha, pero mucha clase. Poseer ese necesario toque de distinción que diferencia a los seres elevados de la vulgaridad. Como Gardel, vieron que siendo un reo tenía ese natural don de gentes que lo convertía en señor. O sea, uno y uno. La de cal y la de arena que siempre nos propone la vida. En síntesis, muchachos, la eterna Biblia junto al calefón. Y ahí estaban, frente a él para justificarlo, ese televisor color última generación, mirando celoso a un primitivo grabador a carrete que todavía íntegro y orgulloso, a su lado, le sacaba la lengua. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados. La temida soledad afectaba más los fines de semana, principalmente los domingos. Por eso Evaristo, para sufrirla menos, trataba de salir lo más posible por los sitios que lo gratificaban. Sentarse a escribir frente al lago del Parque Centenario, por ejemplo. Visitar otra vez el Museo de Ciencias Naturales, o revisar los discos y revistas usadas en la Feria del Parque Rivadavia, redescubrir cada detalle de las calles de Caballito o sus Flores Patriarcal, y principalmente caminar hasta Congreso o hasta Plaza de Mayo, por todo el centro, volviendo por la avenida Corrientes para tomarle de nuevo y definitivamente el pulso a la ciudad. Un soleado domingo, después del mediodía, Evaristo tomó el 86 en Rosario y José María Moreno y se fue para San Telmo. Promediaba junio, final del otoño porteño y un mes muy caro a los sentimientos tangueros. Subiendo por Balcarce, a buen ritmo, rumbo a la Plaza Dorrego, de pronto algo lo hizo detener. Más que ver, presintió. Volvió sobre sus pasos, buscó en la profusa vidriera y casi escondida a la primera vista, íntegra y hermosa, luciendo aún la nobleza de su madera y el bronceado de su dial, ahí estaba. La radio de su niñez, la que siempre estuvo en la cocina junto a su mamá. Ay, Dios mío, será la misma. Con enorme emoción entró al negocio. El dueño estaba atendiendo a otros clientes. Eso le dio tiempo a serenarse y recomponer. Miró como al descuido las otras cosas
Cuando ya pudieron atenderlo, preguntó precios por otras antigüedades. Hasta que sin poder contenerse más, señalando la vidriera, dijo: «Esa radio anda perfectamente. Debe tener como 50 años. ¿Se podría escuchar?» El dueño hizo un gesto como de fastidio, pero Evaristo lo animó diciendo que una tía, viejita, le había encargado algo así. El negociante lo sacó de la vidriera, la puso sobre un estante, tomó el fuerte enchufe que estaba en el grueso cable y lo enterró en el toma de la pared. Giró la perilla y el dial se iluminó tenuemente y poco a poco fueron viniendo los sonidos. ¡Mire qué potencia que tiene!, dijo el dueño dándole más volumen. Las voces emergieron netas a través del amplio parlante. Sí, funciona. ¿Cuánto vale? 150.000. ¿Cuánto? 150.000. Y mire que no se lo pido en dólares, ¿eh? Sí, ya sé que acá en San Telmo solamente pueden venir a comprar los turistas. Sabe, mi tía es sola y no tiene nada más que la pensión. Voy a tener que comprársela yo. Y ando mal, ¿vio? ¿No habría otra forma? Sí, con canje. ¿Cómo es eso? Y bueno, usted me trae lo que me puede interesar y podemos arreglar. A lo sumo paga la diferencia. Evaristo revolvió todo el bulín buscando qué llevar para el canje. Sería la única solución, porque sin trabajos, sin medios, con la única plata traída de Misiones puesta a plazo fijo en un banco que le cerró a los 10 días y le dejó bloqueada toda la guita, no veía otra alternativa para conseguir esa radio. Inconscientemente manoteó la Arcantora Transitores. Esto sí que sería un buen valor, ¿eh?, pensó. Pero no tenía gollete. Cambiar una radio moderna por otra de 50 años y a válvulas era cosa de locos. No, tenía que parar con ese delirio, embalarse con esa milonga cuando el drama cotidiano era qué comer al otro día. Vamos, decidió pensarlo bien, tranquilamente, hacer las cosas con inteligencia, recapacitar antes de tomar una decisión. Pero el corazón pudo más y Evaristo salió para San Telmo con una bolsa llena de cosas. El bolichero de San Telmo pocas veces debió haber hecho un negocio tan redondo. Entusiasmado, le demostraba y le contaba a un colega que había venido un tipo ridículo que por aquella radio que tenía en la vidriera, ¿te acordás?, le había dejado esta flamante AM/FM transitorizada, una plancha nueva, aquella máquina de afeitar, una flor de bombilla, ese juego de cristal tallado y hasta casi me besó las manos. Ese estúpido había sido Evaristo. Desde ese mismo momento Evaristo comenzó a alternar su vida entre dos pasiones. Frente a la televisión color, mirando como un loco el Mundial de Fútbol, con toda la angustia y esperanza puesta en nuestro seleccionado, y en el otro tiempo, en la paz de su bulín, oyendo entre mate y mate su anhelada radio valvular. Sabía que era anormal. Sabía que estaba fuera de toda lógica. Pero era feliz, y eso valía por todo. Y fue un domingo, regresando de festejar en las calles de la ciudad con todo su pueblo, otro triunfo de nuestro equipo, que cansado y eufórico, ya en su pieza del hotel, se dispuso a escuchar la radio mientras preparaba algo para comer. Enchufó el aparato, giró la perilla de encendido, pero no pasó naranja. Siguió muda,
y el ojo electrónico ni pestañeó. Fastidiado y curioso como era, retiró la tapa de atrás. Toda la tierra y las telarañas de los años estaban allí, en el inventario. Con mucho cuidado, un pincel y trapo húmedo fue limpiando todo el interior. Y así fueron apareciendo las grandes válvulas, los filtros, los condensadores, el metálico selector de ondas, el poderoso transformador, el impactante parlante y un extraño objeto como un reloj despertador totalmente negro y con un botón rojo encima. Evaristo no era un experto, pero algo entendía. Por eso no le hallaba ninguna explicación a esa cosa tipo manómetro con esfera totalmente negra. Siguió buscando la falla hasta que descubrió que un cable de la patita del enchufe estaba cortado. Lo reparó. Volvió a enchufar y se iluminó la radio. Vio cómo los filamentos de las válvulas iban tomando luz, calor y vida. Y con ello, mágicamente, nacían los sonidos. Eso siempre lo apasionó. Seguramente ahí estaba el porqué. Prefería las válvulas al frío e imperturbable transitor. Comía beatíficamente mientras escuchaba en su radio los apasionados comentarios del gran partido, las explicaciones de Bilardo, las explosivas declaraciones de Diego Maradona, y se alegró como padre y argentino de la hermosa contestación que el héroe del día, Goicoechea, le dio a un periodista. En esa hora de gloria, el joven arquero lo que más valoraba de sí era ser un hombre bueno y decir siempre la verdad, como se lo habían enseñado sus mayores. Terminada su frugal cena, Evaristo se dispuso a ponerle la tapa a la radio. Volvió a mirar en el interior. Allí estaba, fijo y enigmático, ese extraño objeto, atrayéndolo como un desafío. En un acto incontrolado, apretó el misterioso botón rojo. La negra esfera se iluminó con un gran fulgor. Un penetrante zumbido de alta frecuencia recorrió como un relámpago toda la habitación. En el acto las voces que estaba oyendo cambiaron. Otras voces, extrañas y familiares, pero al mismo tiempo con términos y énfasis distintos, lo desorientaron. Pero lo que más lo asombró, lo que más lo dejó perplejo, fueron los avisos comerciales. Brillantina licenciada de Barry, aconsejaba la locutora. Con esta válvula he logrado que mi receptor rinda más volumen y notable claridad. Radiotron, las válvulas más perfectas construidas hasta la fecha, afirmó el locutor. No podía creer lo que estaba oyendo. Jabón Prado, Sacarol, la purga sin igual. Esmalte Beauty, los 49 auténticos en sus dos direcciones, Corrientes 1124 y 1519. Enloquecido manoteó la perilla del dial en un asombro que ya se iba transformando en una real confirmación. LS8, Radio Stentor, Radio Mayo, LS4, Radio Porteña, Radio Feni, y las noticias, los programas, los intérpretes ya no le dejaron ninguna duda. Estaba oyendo transmisiones radiales de 50 años atrás, y todo al apretar ese botón rojo. Evaristo tomó una lupa y se fijó en la fosforescente esfera del extraño reloj. Ahora sí que veía claro. Había 4 agujas con su correspondiente cuadrante. La más chica marcaba los años que iban de 1925 a 1948. Otra aguja señalaba los 12 meses del año. La tercera, los 7 días de la semana. La cuarta, las 24 horas del día. Controló lo que ya estaba marcado y el asombro fue total. Estaba oyendo en vivo de las transmisiones del jueves 1 de febrero de 1934.
Evaristo revolvió su papelería tirando todo por el aire. Sabía que en algún lugar tenía una revista Radiocine de la década de 40 con la programación detallada de las emisoras. Si su pálpito era cierto, modificando las coordenadas, tendría que coincidir con lo que figuraba en la revista. La encontró. Movió una a una las agujas. Los zumbidos de altas frecuencias se excitaron con furia. Voces, músicas y sonidos iban y venían entremezclándose locamente. Ubicó el nuevo cuadrante en el sábado 27 de octubre de 1943 a las 21 horas en Radio El Mundo y esperó, jadeante con la revista en la mano, exactamente como allí figuraba. Tras los aplausos del público en el auditorio, el speaker anunció a la orquesta del maestro Carlo Di Sarli. Era cierto, y lo mismo ocurrió en Splendid con Nelly Omar, que estaba cantando con sus guitarristas, y en Belgrano, Tino Tori y Peli Mutarelli hacían un programa cómico, y así todo exacto, igual, real. A Evaristo ya casi no se lo vio fuera de la pieza. Solo saludaba por obligación al cruzarse con los otros huéspedes del hotel. Algunos creían que estaba muy enfermo, otros que se había vuelto introvertido, o que por algo desconocido se aislaba. Solo él sabía la increíble verdad, esa verdad que estaba decidido a ocultar. En un primer momento pensó llamar a todos los canales, convocar al periodismo y mostrarle a los científicos de todo el mundo su mágico descubrimiento. Después no se animó. Creyó que sí era un milagro. Ese milagro se lo habían dado a él por tanto que lo deseó. Y haciéndolo público, seguramente se esfumaría. Y en su amplia pieza del viejo hotel, en ese invierno porteño, Evaristo mantenía bien caliente la pava sobre el gran metal mientras entibiaba su alma recorriendo día por día, hora por hora, 24 años gloriosos de nuestra radiofonía. Podía escuchar de nuevo, en vivo, y todas las veces que quisiera, lo que para todos eran solo perdidos recuerdos, cosas olvidadas. Sí, Evaristo no tenía empleo, y allí, en ese banco cercano, habían quedado todos sus ahorros y años de trabajos congelados. Había días que no tenía qué comer. Pero no importaba. Era el hombre más rico y feliz del mundo, porque poseía el tiempo. Arenas que la vida se llevó. Traídas por la personalidad y emoción del escritor y poeta Eduardo Latino.